Hola, en este tiempo de Semana Santa que acaba de pasar, las personas a lo largo del mundo, de muchas formas, celebran estos días. Para algunos son días de descanso, para otros son días de meditación y para otros son días de ejercicio religioso. Em, Hace muchos años, por allá por el año 300, se decidió, em, la Iglesia popular decidió que el tiempo de Semana Santa iba a ser celebrado aparte de la tradición judía, que es la celebración de la Pascua, para diferenciar, ¿no es cierto?, ambas creencias. Em, es importante que nosotros podamos pensar y poder filtrar de todo lo que se hace, qué es lo que está conforme a la palabra de Dios. Muchas cosas son parte de la tradición que con buenas o malas intenciones los hombres han añadido a lo que la Escritura dice. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, y les habla del Evangelio, y les dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, lo medular, lo que la tradición recuerda, del día viernes con la muerte del Señor Jesucristo, después cuando Él es puesto en un sepulcro y pasa allí ese día de reposo, el día sábado, y después al tercer día, el día domingo, el primer día de la semana, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo resucita, es una verdad bíblica. Es algo que está en la Escritura y que es motivo del recordatorio, de la adoración de los cristianos a lo largo de todo el mundo, no solamente en una semana al año, sino que es parte de lo que ha cambiado nuestras vidas. Una verdad que gracias a Dios pudimos creer y que la hemos hecho una verdad central. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, entonces esta verdad pasa desde el conocimiento solamente a ser algo trascendental en nuestra vida. Cristo murió por mis pecados, por tus pecados, por los pecados de todo el mundo. Y eso es lo que decía la palabra de Dios. Cuando Él se pone allí eh, delante de su Padre y Él carga tus pecados, Dios le desampara y deja caer el castigo que nos correspondía a nosotros sobre su amado Hijo. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa cercanía única que había entre Dios el Hijo y Dios el Padre se quiebra en ese momento, cuando el Señor Jesucristo carga tus pecados y carga mis pecados. Tanto fue así que cuando el Señor Jesucristo muere, y esto está ocurriendo, dice la palabra de Dios, que el sol se oscureció y hubo tinieblas durante 3 horas entre entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Entonces Dios castiga el pecado tuyo y el pecado mío en la persona de su Hijo. Y por eso el Señor Jesucristo muere. Por eso Él es puesto en un sepulcro y por eso al tercer día, conforme a lo que la palabra de Dios decía, Él se levanta de entre los muertos victorioso y eh, da a conocer su resurrección a los suyos y a muchas personas que después fueron llevando adelante o contando a otros lo que habían visto. Habían visto al Señor morir, le habían visto cuando fue puesto en un sepulcro y después le vieron vivo entre ellos. Esa es la maravilla de la historia que nosotros debemos recordar, porque esa historia, aquellos que la creen, aquellos que creen que el Señor Jesús murió cargando sus pecados y creen en Él como su Salvador, entonces ellos tienen un lugar en los cielos, tienen un lugar en la familia de Dios, tienen sus pecados perdonados, tienen vida eterna. Y esa verdad es la fundamental que todos los hombres necesitan creer. En el tiempo de Semana Santa se han agregado comidas especiales, rituales especiales, procesiones, confesiones y cuanta cosa al hombre se le ha ocurrido. Pero lo más grande
es cuando nosotros logramos quitar todas esas cosas que los hombres han puesto y nos centramos en lo que la palabra de Dios dice, en esta maravilla que Dios descendió y se hizo semejante a nosotros para cargar nuestros pecados y así murió en esa cruz y así, con esa misma fuerza con que Él pudo ir y entregar su vida, Él volvió a tomar su vida y se levantó de entre los muertos. Y esa vida es la que Él quiere compartir con nosotros. Que el Señor te bendiga, que este tiempo haya sido para pensar en el Señor, que no te hayas diluido en las cosas que los hombres han agregado.